presenta Restaurant Hotel Santa Cristina, Ruta 5, kilómetro 178, reservas por el 4362-2525. Perfiles para la biografía de una ciudad. Jesús Carlos Correa trae un perfil duraznense a un mosaico de nombres relevantes, sobre aportes de publicaciones del licenciado Oscar Padrón Fabre, el profesor Carlos Farielo y la propia producción del programa. En el año del bicentenario de Durazno, recordamos a quienes han sido parte trascendentes en la historia de la ciudad. Antonio Alzamendi nació el 7 de junio del año 1956, en el seno de una familia muy humilde conformada por su madre Tulia Gladys, su padre Antonio y 6 hermanos. Una familia muy humilde, contaba en una nota que le realizaban en el diario El Observador, que muchas veces cenaba galletas con mate dulce. De niño esperaba que un señor que trabajaba en OCE saliera a las 5 de la tarde porque era el único que tenía pelota de cuero. Antes de esa hora jugaba con sus amigos con una de plástico o hacían una de trapo con varias medias que rellenaban precisamente con trapos. Épocas en las que tener una pelota de cuero era realmente un lujo. Y de grande Antonio no cambió porque cuando jugaba en Independiente tenía un pájaro mainá de la India, que es el que mejor imita la voz humana, y le enseñó a decir «dale rojo». Entonces cuando le ganaban un clásico a Racing, lo ponían en el balcón y le gritaba a los hinchas rivales que lo querían matar. En Durazno, el Hormiga fue elegido el mejor jugador de fútbol de la historia de nuestro departamento. Por supuesto que todos sabemos que una de las tribunas del Estadio Silvestre Octavio Landoni lleva su nombre, y además hay una calle que también lo lleva, por haber sido un protagonista fundamental en la historia del fútbol de nuestra ciudad y de nuestro departamento, y por qué no, de Uruguay y el mundo. Antonio vive ahora en Cardona, trabaja en la inmobiliaria Martínez Alzamendi. Siento orgullo, dice él, por sus 4 hijos, 2 de ellos trabajan en el fútbol. Uno, Juan Manuel, como preparador físico en Nacional, y la única mujer, Vanessa, como psicóloga en Rentistas. Lo bautizaron Hormiga porque con 8 años se subía a los camiones de sandías, las pinchaba, le sacaba un pedazo, lo comía y las devolvía a tapar sin la pulpa. Se transformó en un jugador inolvidable. En el fútbol fue campeón uruguayo con Peñarol y Nacional, en Argentina con Independiente y con River, con el que ganó la primera Copa Libertadores para ese club en el año 1986 con un gol suyo, y la primera Intercontinental. En Tokio ganó el auto al mejor jugador y se lo regaló a 4 laburantes de River. Con la selección uruguaya, Alzamendi participó en 2 mundiales y ganó la Copa América en 1987, ganándole la semifinal al local, con Diego Maradona incluido, con un gol suyo, el que más gritó en su vida, dice el propio Antonio, y que por supuesto nosotros los duraznenses y los uruguayos lo recordaremos por siempre. Salí campeón licial en velocidad, nos cuenta, corría en postas y lo hacía descalzo porque no me gustaban los zapatos de clavos. Eran los 100 metros, cronometraba 11 segundos. Delfino Alonso, que fue su profesor en la selección de Durazno, me quiso llevar al atletismo, pero opté por dedicarme al fútbol, cuenta Alzamendi a la revista Referee. En su casa no paraba de escuchar música y en ese sentido su ídolo era Sandro, pero también lo fue Rafael, los iracundos. Fui cumbero abierto y lo sigue siendo. Un amigo de niño, quien con el tiempo fue su cuñado, le transmitió su amor por Independiente. Escuchábamos con una espica al Gordo Muñoz en el techo de mi casa, me hizo hincha de Independiente. Entonces él, que se crió escuchando los nombres de los futbolistas del Rojo, quería ser como Bertoni, y en las picadas, en la cuarta de Wander de Durazno, jugaba a ser Bertoni, mientras su amigo Jorge Peralta era Bocchini.
Sueños de botija, por supuesto, pero sueños que después se transformaron en realidad. La vida, nos cuenta Alzamendi, me dio esa increíble posibilidad de jugar al lado de Bocchini, porque yo jugaba en Sudamérica y me llevaron a Independiente cuando vendieron a Bertoni. El Pato Pastoriza y Grondona lo vinieron a ver al Centenario en un partido que jugó Uruguay contra España y que terminó 0-0 en el año 1978. Jugué un partidazo. Entré al vestuario y Nacional y Peñarol me querían, cuenta Antonio, pero decidió mi padre. ¿Sabés lo que era un pase internacional en esa época? Algo increíble. Allí tanto él como su padre se subieron por primera vez a un avión para ir hasta Buenos Aires. Antonio Alzamendi se fue de Wanderers. Su padre le dijo que empezara a trabajar para poder ayudar en casa, porque Wanderers fue su primer equipo. Entró así en la policía. Agarrar un arma era rarísimo, pero me enseñaron. Tenía compañeros formidables, hacía guardias, terminé muchas veces en el calabozo. Fuimos a un baile con un amigo policía, él cuidaba afuera y yo adentro. Me saqué el revólver, el gorro y me puse a bailar. El Pucho, su amigo, quedó ebrio y nos agarraron a los dos y nos metieron presos en la comisaría. Mi viejo era comisario y se agarraba cada calentura conmigo, cuenta la hormiga. Era desprolijo porque no tenía conciencia. Con mi primer sueldo le compré zapatos y bombachas a mis hermanas. Fue una etapa espectacular y soy agradecido a mis compañeros. Con ellos me fui dando cuenta que el fútbol no era joda, porque muchos eran compañeros del fútbol. Antonio Alzamendi es, para nosotros, para los duraznenses, una figura indiscutida, por supuesto, querida, yo diría en muchos casos adorada, pero también no ha tenido en su justa dimensión los homenajes que se merece. Cuando el ingeniero Apolo era intendente se le puso el nombre de la tribuna de enfrente, como se le decía hasta entonces, se llama Antonio Alzamendi. Lo que podía haber sido algo espectacular en su organización fue algo que pasó casi desapercibido, con el intendente y el hormiga cruzando la cancha en el entretiempo de un partido, descubriendo una pequeña placa con su nombre, nada más, cuando de repente podía haber sido algo mucho más grande como él se merecía. Hace muy poco tiempo, por iniciativa de los vecinos en un barrio de la ciudad, se puso su nombre a una calle. El hormiga va y viene desde su Cardona, allí donde se ha casado, donde vive, donde trabaja, donde ha hecho su nuevo hogar, pero sigue unido indisolublemente con su durazno, al que quiere, al que ama, evidentemente, y cada vez que algo habla sobre durazno, se le iluminan los ojos porque realmente está hablando con el corazón. Hola, bueno, les quiero mandar un gran saludo a todos los queridos duraznenses, a quien llevo siempre en mi corazón, y gracias a Jesús por incluirme en su seleccionada biografía de cotorraño destacado. Amo mi pueblo, quiero mi pueblo, lo extraño, pero siempre sé que ahí están. Les mando un beso grande. Antonio Alzamendi Casas, un grande de los duraznenses, no reconocido en su justa dimensión, pero que hoy lo recordamos en Perfiles, como debe ser. Perfiles, para la biografía de una ciudad. Jesús Carlos Correa trae un perfil duraznense a un mosaico de nombres relevantes, sobre aportes de publicaciones del licenciado Oscar Padrón Fabre, el profesor Carlos Farielo y la propia producción del programa. En el año del bicentenario de Durazno, recordamos a quienes han sido parte trascendentes en la historia de la ciudad.